Buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a ver un nuevo capítulo referente a lo que es el llenado del metal líquido dentro de un molde. Lo vamos a llamar sistema de llenado, un poco de lo que se cumple cuando todo líquido entra dentro de lo que es el molde, en la cavidad del molde que he dejado por el modelo. El- Tenemos el objetivo básicamente de todo sistema de llenado es llenar en el tiempo más rápido posible la pieza de tal manera que no exponga tanto el calor a la superficie del molde, ¿no? Entre los principios básicos de hidráulica tenemos la continuidad, donde podemos ver el gasto, que como bien sabemos es el área multiplicado por la velocidad. Tenemos aquí un ejemplo en el cual cómo influye el flujo en la medida que se disminuye el área, sabiendo que es una constante tanto en el punto 1 como en el punto 2, los caudales son iguales y podemos hallar la velocidad del líquido que circula en el ducto, ¿no? Hay otra ecuación que también debemos recordar, es la ecuación de Bernoulli, donde nos indica que las energías, tanto potencial cinética y de presión, son constantes. Si nosotros vemos en este punto, en este ejemplo, al lado derecho en la figura, tenemos dos puntos, en la parte superior y el otro en la parte inferior que está en contacto con la presión atmosférica. La 3 está dentro del líquido, ¿no? Entonces, en función de la ecuación de Bernoulli, nosotros podemos hallar y encontramos esa gran fórmula de la velocidad igual de caída libre, que es igual a 2GH. En el ejemplo tenemos, por ejemplo, para poder llenar este bloque, se necesita, podemos, lo que se necesita en fundición siempre es saber el tiempo, ¿no? Como habíamos dicho, el tiempo es fundamental, porque debido a que si el tiempo es demasiado largo, la arena pierde sus propiedades, cae dentro de la pieza y se forman los famosos efectos de incrustación de arena. Esto comparado con la figura anterior, voy a regresar. Si ustedes pueden apreciar acá el ingreso de metal en este bloque es por la parte superior, mientras que en el que estoy mostrando es por la parte inferior. La ventaja de el primero con este segundo es que aquí el metal prácticamente va desde abajo hacia arriba, lo que evita la erosión. En cambio aquí en el uno podemos ver al ingresar el metal por la parte superior se produce lo que se llama una erosión de la arena debido al flujo de entrada del metal en caída libre, ¿no? Otra forma de poder ver la figura es mediante las alturas correspondientes a la pieza llenada con respecto a la altura del bebedero, ¿no? Acá tenemos una altura del bebedero en el cual está como HT, la altura del metal líquido que va subiendo conforme a la geometría de la pieza y la altura total de la pieza a ser fundida como HM, ¿no? La relación para este caso se usa que el tiempo de llenado de fundición, también llamado así, se usa esta fórmula, la que ven en el gráfico. Este tiempo de llenado, donde que cada uno de los términos, ya lo hemos mencionado, el área horizontal del molde, el área de la entrada, tenemos una altura, ¿no? O sea, acá tenemos dos veces el área de m dividido entre lo que es el área de la entrada por la raíz cuadrada de 2GH, ¿no? El tiempo llenado por el fondo, como habíamos comentado, trae grandes beneficios debido a que no hay la erosión, pero también hay que ver que el tiempo se incrementa, ¿no? Si uno ve, por ejemplo, en los cálculos, el, en el caso primero, encontramos aproximadamente 16 segundos. En este caso, cuando la pieza es vaciada por el fondo, tenemos 32 segundos, casi el doble de tiempo, que es justamente lo que no queremos, ¿no? Entonces siempre el fundidor juega un poco con lo que los requisitos propios que exige las propiedades mecánicas de la pieza, de repente tiene que ceder ante ciertos defectos y ya en el mecanizado lo puede él subsanar, ¿no? En, Se puede hacer un análisis teórico acerca de lo que
teniendo como fundamento si las paredes son permeables, impermeables. Ustedes saben que eso que sea impermeable es irreal porque la arena tiene porosidades, tiene intersticios por donde que escapa el aire. Pero para un análisis teóricos siempre se parte de un supuesto, en este caso puede ser para moldes impermeables y lo real es para moldes permeables, que también lo vamos a ver, ¿no? En este caso, aplicando pues digamos la ecuación de Bernoulli, nos sale que la presión en este caso del ducto, que es recto en 3 puntos, en el PEXU 2 tenemos acá la entrada del bebedero, encima por debajo del embudo tenemos que es igual a la presión atmosférica menos, ¿no? Menos este producto de la altura por su densidad del metal o del líquido que está fluyendo, ¿no? Este es muy importante a tener en cuenta porque nos está diciendo que acá no va a producir una turbulencia, ¿no? Entonces es importante considerar justamente los cambios en función de las ecuaciones de Bernoulli y en función de la continuidad del caudal, el principio de continuidad, perdón, que nos da el caudal, en el cual es igual al área multiplicado por la velocidad. En el caso, como estamos diciendo acá, ya lo había adelantado, dado que el molde es permeable, en la práctica la diferencia de presiones formará aire a través del molde que se mezclará en el metal. Entonces, esto sí es real, ¿no? Esto sí es real, pero también es real que se forma justamente lo que se llama la aspiración, por aspiración, los defectos de gases dentro del ducto que conduce el metal hacia la cavidad del molde, ¿no? Si nosotros hiciéramos, por ejemplo, un dibujo y comparamos con un ducto recto y un ducto en conicidad, ¿no? Es decir, el área de salida es menor que el área de entrada, comparado con el otro que era recto, que las áreas son iguales, por lo tanto, si las áreas son iguales, el caudal es igual, debido a que se mantiene la misma velocidad, ¿no? Nosotros podemos hacer el análisis para un molde permeable, según la ecuación de Bernoulli, haciendo toda esta constante en el cual la energía cinética, la energía potencial y la energía, las tres energías que entran dentro de lo que se llama el paso de un líquido por un ducto, lo da la ecuación de Bernoulli, ¿no? Entonces, si nosotros, como esa es una constante, nosotros cualquier parte del punto, vamos, yo puedo hacer esa ecuación de Bernoulli, lo puedo analizar entre el punto 3 al punto 2 o el punto 1 con el punto 3, ¿no? Que es lo que estoy buscando justamente, las dimensiones para poder diseñar mi bebedero, ¿no? Entonces, haciendo estas ecuaciones, nosotros encontramos algo interesante en el cual dice que el área 2 es 2 veces el área 3, ¿no? Si el área 2 es este punto acá, la entrada del bebedero, y el área 3 es el punto de salida del bebedero, ¿no? Entonces debe haber esa relación de tal manera que se puede evitar lo que se llama la aspiración o la turbulencia dentro de lo que es el molde. Si fuera un molde impermeable, en ese caso es mucho más fácil porque por continuidad sabemos que los caudales son iguales, por lo tanto las áreas multiplicadas por la velocidad, consecuentemente nos da que las áreas tienen que ser iguales, y de esa manera obtenemos esta relación, que la relación de áreas en función de la raíz cuadrada de las alturas correspondientes del molde que estoy fabricando. Una relación que se ha encontrado que es práctico es que esta área que da ingreso al metal en la parte superior, que está por debajo del embudo, debe cumplir una relación que es igual con respecto al área de salida del bebedero, ¿no? Aplicando de nuevo lo que es Bernoulli y continuidad, conseguimos esta relación que A3, el área 3, va a ser igual al área 2 por su raíz cuadrada de sus alturas correspondientes, ¿no? Bueno, ¿qué tanto se habla de la forma de un embudo de un bebedero, o en forma recta
o en forma de una conicidad. En este gráfico podemos apreciar cómo uno recto, un bebedero recto, la cantidad, los puntitos blancos son los gases producidos justamente por esta aspiración debido al diseño del bebedero. Por eso se recomienda siempre que los bebederos tengan esta forma, ¿no? Una conicidad, y además hay que hacerle un pozo en el fondo de tal manera que ahí se acumule todos los gases, todas las turbulencias y no ingresen, digamos, a la cavidad del molde, ¿no? Hay otro factor a tener en cuenta en todo lo que es diseño y sistema de alimentación, es uno llamado la distribución, la relación de áreas, o también llamado proporcionalidad de áreas, en el cual relaciona el área del bebedero, el área del canal de distribución y el área del canal de ataque propiamente dicho. Tres áreas: bebedero, distribución y ataque, ¿no? Entonces, dependiendo de esa proporcionalidad, podemos decir que algunos están presurizados y otros estarán despresurizados, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de metal que usted funde, buscará uno que ingrese, por ejemplo, si es presurizado, usted necesita que ingrese con fuerza, rápido, y en el caso de acero se pide eso. Cuando es materiales no ferrosos, normalmente se hace lentamente, despresurizado. Por lo tanto, deben usar ustedes este tipo de relación, ¿no? Se debe cumplir este tipo de relación. Bien, otra forma de poder representar lo que es la proporcionalidad de áreas es mediante la relación justamente en función del canal de distribución y el número de áreas contenidas en el área de ataque, ¿no? Como ustedes pueden ver acá hay dos canales de ataque, pero dependiendo del tipo de pieza puede haber 3, 4. También acá hay un solo canal de distribución, pues dependiendo del diseño de la pieza puede haber también dos, uno a la izquierda y otro a la derecha. Puede haber dos canales de distribución, ¿no? Finalmente hay unos valores prácticos que la práctica uno lo va enseñando y van saliendo fórmulas, por ejemplo los bebederos. En la medida que se respete esta relación, se obtiene un buen tipo de bebedero, ¿no? La relación del diámetro con respecto a la salida y en función de sus alturas, un poco de lo que ya habíamos visto en las ecuaciones anteriores, ¿no? Pues estos son valores prácticos ya obtenidos para que usted directamente lo use, ¿no? Este es en el caso de los embudos. En el embudo, esa altura está en función de lo que es la altura básicamente del bebedero, ¿no? Entonces, para una altura HC hay una altura del bebedero. Lo mismo pasa para un canal de distribución, hay una relación entre lo que se llama la altura del canal de distribución con respecto a la altura del canal de ataque. En este caso estamos hablando de 1/3, ¿no? Finalmente, pues tenemos lo que es una fórmula, la relación entre canales y sistemas, porque eso es lo que yo busco justamente las dimensiones en función de la cantidad de canales que voy a usar. Obtendré los valores correspondientes. Una vez conocido el área, ya puedo jugar un poco con la práctica, hacer tanto el espesor como el ancho, variar de acuerdo al tipo de caja que tengo, ¿no? Hay algo importante para terminar, es con respecto a las cargas hidrostáticas, y eso va a depender mucho cómo está posicionado la pieza dentro del molde. Ahí habíamos hablado de lo que es una línea de partición, en el cual, por ejemplo, en este caso la línea de partición está en el centro, entonces la parte superior e inferior son iguales. Entonces, dependiendo cómo usted coloque la pieza y cómo ingresa el metal, usted tendrá diferentes tipos de cargas hidrostáticas en el cual la altura va a influenciar, ¿no? Por ejemplo, en este caso la altura es igual a h menos b cuadrado 2c, ¿no? Entonces, dependiendo si la pieza está en la parte superior o en la parte inferior, tomará valores distintos. Por el día de hoy terminamos y la próxima semana seguiremos con lo que es sistema de alimentación, el sistema de alimentación, sí, es referente a lo que es los llamados riser o alimentadores. Gracias y nos vemos la próxima semana.